¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa de radio de Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, que no puede estar con nosotros por las loables acciones y atenciones que tiene que prever por su cargo para el funcionamiento de la facultad. Y soy Juan Negrete, su amigo, quien va a conducir el programa el día de hoy. Pero tenemos a un gran invitado. Realmente es una persona que, lo decíamos fuera del aire, no solamente es una persona que se apasiona por la academia, por el compartir su conocimiento, por el trabajo, sino realmente es un hombre que sabe de la materia laboral, del tema que vamos a tratar, que es muy importante. Pero sí quisiera decir del maestro Gilberto Chávez Orozco, que en primer lugar, pues es licenciado en Derecho, egresado de nuestra casa de estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM, Puma de corazón, sangre azul y oro por sus venas, como decimos. Cuenta con un curso de diplomado en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, es especialista en Derecho del Trabajo por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y Ciudad de México, es especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral con mención honorífica, candidato a doctor en Derecho, todas ellas por el Instituto de Posgrado en Derecho, quien además preside hoy por hoy, siendo su director general de este instituto, es presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, coordinador de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, abogado certificado, es catedrático y es conferencista, y vaya, pues realmente es un verdadero experto, quien es fundador y director del despacho Chávez y Campos Abogados. Pues vaya, es un hombre letrado en la materia y es un gusto tenerlo aquí. Sea bienvenido a este espacio, maestro. Muchas gracias, buenas tardes, licenciado Juan Negrete, gracias por la invitación, yo agradezco el espacio, siempre es un placer regresar a mi alma mater de la licenciatura, efectivamente con azul y oro corriendo por mis venas, Puma de corazón y con mucho gusto para compartir con ustedes, con la Facultad de Derecho y con nuestra universidad. Perfecto, maestro Gilberto. Pues vamos a tratar un tema que realmente nos han preguntado. Es un tema que hoy el COVID ha hecho que se replantee, es decir, que cause dudas, pero vaya, queremos escucharlo de usted. ¿Puede adentrarnos al estudio de qué es esta nueva reforma laboral que tanto se ha venido hablando desde el año pasado y en este año también, por favor? Con mucho gusto, licenciado Negrete. La verdad es que la reforma laboral es el tema más relevante de los últimos años, que ha posicionado al derecho del trabajo de nueva cuenta en el aparador donde todos están atentos a lo que en él ocurre. Esta reforma laboral que se gestó a través de algunas reclamaciones de sindicatos norteamericanos, algunas observaciones que hizo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y el proceso de gestación del entonces TPP, el Acuerdo Transpacífico, posteriormente el nuevo acuerdo, como decía, que tenemos con América del Norte, con Canadá y Estados Unidos, donde se vino haciendo reclamos relativos a algunos aspectos de la justicia laboral y de la parte colectiva, de la parte sindical. En la parte laboral, en la parte de la justicia laboral, se cuestionaba mucho el por qué nuestra justicia laboral se imparte a través de entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial, que es el que naturalmente se encarga de la aplicación de las leyes en la parte de la impartición de la justicia. Con esos referentes como detonadores de este ajuste a nuestro marco normativo, en febrero 24, Día de la Bandera del año 2017, se publica una reforma a la Constitución, a los artículos 123 y 107, se publica en el Diario Oficial de la Federación, por virtud de la cual se llevan a cabo cambios sustantivos e importantísimos, que luego se desarrollan en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se publica el día 1 de mayo del año pasado. Y en términos de lo cual se debe de aplicar la parte de la instrumentación de la justicia laboral en plazos que no deben rebasar 3 años para los nuevos tribunales laborales locales y de 4 años en lo que se refiere a tribunales laborales federales. Ya esta Ley Federal del Trabajo desarrolla todo lo que la Constitución estableció y genera un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y nuevas formas de manejarse en la parte colectiva para evitar, combatir, erradicar lo que han sido llamados históricamente los contratos colectivos de protección patronal,
que consisten en contratos que celebra un sindicato sin conocimiento, sin representatividad de los trabajadores, porque así lo permitía la ley, y que también tiende a evitar los emplazamientos a huelga con el único afán no verdaderamente de buscar las mejores condiciones para los trabajadores, sino que obtener un beneficio económico por el líder sindical que emplaza a través o a cambio de un desistimiento que él lleva a cabo de ese emplazamiento para evitar afectaciones en la empresa. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo tiene rubros muy, muy importantes y si usted no tiene inconveniente, me refiero a ellos de una manera directa y ya luego hacemos las preguntas o como usted me indique. Sí, claro que sí, por favor, prosiga, maestro. Gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Entonces, en esta reforma constitucional de febrero 24 del 17 y de mayo 1 del 2019 se establecen aspectos muy, muy importantes. Se crea un nuevo procedimiento laboral de características orales de acuerdo a las corrientes modernas, que ya platicaremos más adelante si el tiempo nos lo permite. Se establece fundamentalmente la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje, que son las instituciones que a la fecha en ellas se imparte la justicia laboral. Se establece prácticamente su extinción y se ordena la creación de nuevos tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales federal en el fuero federal de la materia laboral y tribunales que pertenezcan a los poderes judiciales locales tratándose de la competencia local. Este es el primer gran cambio. Se sustrae entonces la justicia del poder ejecutivo y se transfiere a su sede natural, que es el poder judicial. Con ello, se logra evitar lo que venía ocurriendo, que siendo el Estado quien imparte la justicia y quien además frecuentemente es parte en esos procedimientos laborales, al ser demandadas sus organismos públicos descentralizados, las resoluciones y el procedimiento mismo eran muy parciales y muy tendenciosos hacia la protección de estos entes federales. También, por supuesto, desde la sede del Poder Ejecutivo, al que pertenecen todavía hoy las juntas de conciliación y arbitraje, se marcaban rutas políticas, por ejemplo, las negociaciones colectivas para establecer topes, límites a las negociaciones que derivaran en incrementos salariales. Esto se evita a través del traslado de la justicia laboral de las juntas del Poder Ejecutivo hacia tribunales laborales bajo la modalidad de jueces pertenecientes a los poderes ejecutivos, perdón, a los poderes judiciales. Como punto número 2 relevante es que se crea una instancia conciliatoria previa, de manera que antes de acudir a los tribunales laborales, obligatoriamente, salvo algunas excepciones que ya platicaremos si el tiempo nos da para ello, pero en términos generales, obligatoriamente se debe de acudir primero a una instancia conciliatoria en la que se busque la solución amigable de las diferencias. Y solo en el caso de que no se logre, previa a la expedición de una constancia certificada de que se agotó la instancia conciliatoria, con ello ya acudir a los tribunales laborales. Este centro de conciliación, que así se llamarán en materia local, y que en materia federal se denomina Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que por ello, aparte de la función conciliatoria, como su nombre lo indica, también se hará cargo del depósito y registro de contratos colectivos de trabajo y de registro sindical. La apuesta fundamental es que en esta instancia conciliatoria de paso previo, lo que es obligatorio es transitar por la etapa conciliatoria. No es obligatorio conciliar, sino pasar por esta fase conciliatoria. La apuesta principal consiste en buscar que en esta sede conciliatoria se abata cuando menos el 50% de las diferencias entre trabajadores y patrones para buscar un desahogo de la función de los tribunales laborales y así evitar
que lleguen a un límite de saturación que incluso los rebase, como actualmente la justicia laboral en las juntas de conciliación y arbitraje existe. Las juntas están profundamente rebasadas en su capacidad de atención del enorme volumen creciente de conflictos laborales, no solamente por la falta de un presupuesto suficiente, que vez con vez se viene reduciendo, sino también por la reducción de su personal, que plazas que se desocupan son plazas que se congelan. Esto es, hoy día tienen menos personal, más juicios y todos los tienen que atender con la gente que les sobra. Este fenómeno que ha derivado en un rezago importantísimo en la impartición de justicia laboral se tiende a evitar con esta nueva modalidad. Hoy día, un juicio laboral ante las juntas de conciliación y arbitraje tarda un promedio de 4 años, 3 meses, según algunas estadísticas. Hay juicios que duran 8, 10 años. Hay juicios que duran 2 o 3 o menos, pero el promedio ronda los 4 años, 3 meses. Este traslado en consecuencia a los tribunales laborales, mediante la modalidad de jueces laborales, tiende a evitar ese pernicioso círculo que vienen padeciendo la justicia laboral mediante la implementación de esta instancia conciliatoria de paso obligatorio, donde con personal capacitado en negociación, en medios alternativos de solución de controversias, harán todo su mejor esfuerzo, y a eso es a lo que se apuesta el éxito de la reforma, para lograr que en esa sede se resuelva la mayoría de los conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones. Cabe decir que estos centros de conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estarán instaurados, constituidos bajo la modalidad de un organismo público descentralizado, local en materia estatal y federal en ese ámbito, y que por ello pertenecen a la Administración Pública Federal, es decir, al Poder Ejecutivo. Estas instancias conciliatorias conservan su sede en el original Poder Ejecutivo. La justicia que resuelva las diferencias a través de una sentencia se transfiere, después de que se agotó la instancia conciliatoria, hacia los nuevos tribunales laborales. Se establece aparte una modalidad en la parte colectiva muy interesante que tiende a evitar esos vicios que había yo mencionado, a través de requisitos de, que busquen la democracia, la libertad sindical y la negociación colectiva. Democracia sindical, libertad sindical y garantizar la negociación colectiva. Esto se logra, se pretende, a través de establecer algo muy relevante, que es el voto personal, libre, secreto y directo en las elecciones de las directivas de los sindicatos y en buena parte de las decisiones y acciones que los sindicatos lleven a cabo. De manera tal que en este modelo, los sindicatos, para poder celebrar un contrato colectivo de trabajo, llevar a cabo un emplazamiento a huelga, realizar un convenio que concluya la huelga con la empresa, levantar la huelga, requiere necesariamente de manera previa el voto directo de los trabajadores. Y esta modalidad de establecer el voto directo se logra a través de una certificación, una representatividad. El sindicato debe acreditar la representatividad mediante el voto personal, libre, secreto y directo, que debe ser constatado por la Junta y que se extiende una vez que se verifique que se lleva a cabo este proceso, una constancia en ese sentido. Y en estos procesos donde se lleva a cabo de manera muy pronta, muy inmediata, la votación para tener el emplazamiento, el desistimiento, el establecimiento de la huelga o su levantamiento, la Junta verifica que efectivamente se haya llevado a cabo este proceso y de esa manera se garantiza
que los líderes sindicales no actúen guiados por su propio interés, sino que actúen en base a las decisiones, a los intereses de los trabajadores que son agremiados a sus sindicatos. Como un punto muy relevante también de este nuevo cambio en la parte colectiva, también se establece un derecho individual de los trabajadores en su ámbito colectivo. Es decir, hasta el día anterior a la reforma, hasta el día previo al día 1 de mayo, es más, el 1 de mayo porque la reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación. Hasta el día 1 de mayo, los trabajadores, de acuerdo a los estatutos de los sindicatos, están obligados a aportar cuotas sindicales a los sindicatos. Y el patrón está obligado a hacer esa retención, si así está establecido, para entregarla directamente al sindicato. Hoy día, con esta reforma, esto cambia. Y el trabajador puede optar por decidir no aportar cuotas sindicales. Es decir, se preserva, se magnifica, se protege y se garantiza su libertad de afiliación y de ahí de aportación de cuotas. La libertad de afiliación de los trabajadores sindicalizados, o no, consiste en que hoy día tienen libertad para elegir si se afilian o no a un sindicato, si cambian de sindicato o incluso si no quieren pertenecer a ningún sindicato, no obstante que en la empresa haya más de un sindicato y que alguno de ellos, por supuesto, sea el titular del contrato colectivo de trabajo. Hoy día el trabajador tiene plena libertad para hacer esa elección. Antes no la tenía. Antes no la tenía porque existía lo que se llama la cláusula de exclusión por separación. Es decir, dentro de los estatutos sindicales se establecen cláusulas que garantizan que el sindicato, que los trabajadores que estén laborando en la empresa sean únicamente trabajadores agremiados al sindicato. Y se establece dentro de los propios estatutos que para ser agremiado al sindicato, una de las más relevantes obligaciones de los trabajadores es aportar sus cuotas sindicales. Si no las aportan, el sindicato puede expulsar de su seno al trabajador y como tiene pactado con la empresa que solamente los agremiados al sindicato pueden ser trabajadores, esto derivaría en la separación del trabajador, ya no solamente del sindicato, sino como consecuencia también de la empresa. Esto hoy ya no existe. Esta cláusula de exclusión por separación, que así se denomina, aparte de que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia, se recoge en esta reforma constitucional y legal la libre y absoluta soberanía de los trabajadores para decidir si pertenecen o no a un sindicato, si no quieren pertenecer a ninguno, e inclusive hay quien dice si quiere pertenecer a los dos o a tres o a más. Esto es relevante porque entonces ya el trabajador tiene esa libertad. Claro, es importante también establecer que esta decisión del trabajador eventualmente de no aportar cuotas sindicales pone en peligro a la sobrevivencia de las organizaciones sindicales, porque evidentemente estas, como todo en la vida, requieren recursos financieros para poder operar. Y si estos no existen, sería un sindicato delgado, débil, sin fuerzas para actuar, y esto puede generar una complicación severa para la vida sindical misma, de un sindicato y del sindicalismo en general. Hay algunos otros efectos muy relevantes también en esta reforma derivada de la constitucional y luego plasmada en la Ley Federal del Trabajo, que debo de aclarar. Todo esto aplica únicamente para trabajadores en general. No están comprendidos en esta reforma los trabajadores al servicio del Estado, lo que llamamos los trabajadores burocráticos. Ellos están regulados por el apartado B
del artículo 123 de la Constitución y reglamentados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es un régimen distinto al que se establece en el artículo mismo 123 de la Constitución, pero en el apartado A, que regula toda relación de trabajo en general. Obviamente tampoco están comprendidos los trabajadores al servicio de las entidades federativas, secretarías de Estado, y tampoco a los trabajadores de los municipios. Es toda relación de trabajo en general. Industria aérea, industria farmacéutica, industria química, trabajadores de todos los negocios de la iniciativa privada. Dicho esta aclaración, esta reforma y estos comentarios que he realizado, dije para todos los trabajadores, exceptuando aquellos. Y hay que acotar que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, si bien pertenecen a la Administración Pública Federal en términos del artículo 90 de la Constitución y la Ley Federal de la Administración Pública y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, lo cierto es que, como de acuerdo a su naturaleza, son entes que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios, se les da un tratamiento para efectos laborales como si fueran entidades privadas. Los trabajadores de estas entidades tienen una dualidad. Por un lado, son trabajadores regidos por el apartado A del artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, y por otro lado, son servidores públicos y como tal estarán regidos también por las normas administrativas que para ese efecto se establecen y de las cuales no nos ocupamos. Todo este esquema también lleva algunas modificaciones a la ley que son relevantes ya para las partes individuales de los trabajadores. Y me explico, los trabajadores individualmente considerados, cuando son despedidos por una causa que el patrón aduce que es justificada, faltar más de 3 días en un periodo de 30 días, incurrir en faltas de probidad, presentarse en el asunto de trabajo con el estado de embriaguez o ya en la fuente de trabajo adquirirlo, y en general las causas que establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo para que el patrón pueda rescindir una relación laboral sin su responsabilidad y por causas imputables al trabajador, debe entregarle un aviso escrito que contenga la fecha y las causas de esa rescisión. Este aviso ha tenido una evolución en los diferentes tiempos en que ha tenido modificaciones. Antes de esta reforma, si el patrón no entregaba el aviso al trabajador, se presumía cierto el despido. Una reforma del año 2012 a la Ley Federal del Trabajo así lo establecía. Y antes de esta, lo que se establecía es que si el patrón no cumplía con la entrega de ese aviso, con todas las características, el despido se tenía por injustificado sin ninguna alternativa para el patrón. Y esto lo obliga, cuando el despido se tiene por injustificado, al pago de una indemnización de 3 meses de salarios, los sueldos caídos, una prima de antigüedad de 12 días por año. Más, por supuesto, lo que el trabajador haya generado durante sus servicios, como aguinaldo, vacaciones, prima de vacaciones, horas extras y, por supuesto, salarios de vengados. Y en su caso, las prestaciones que para ese tipo de situaciones se establezcan en el contrato colectivo de trabajo en caso de que exista. Bueno, pues ahora lo que la ley establece es que el patrón, igualmente, si despide a un trabajador atribuyéndole que incurrió en alguna de las causas que la ley establece para ser separado justificadamente, si bien subsiste la obligación de darle la entrega de este aviso escrito que contenga fecha y causas de su rescisión, la omisión de hacerlo prácticamente no implica mayor cosa en términos de un juicio, porque la obligación del patrón ante esa omisión será que en el juicio deba acreditar que el trabajador incurrió en las causas de rescisión que se le atribuyeron. Lo cierto es que esta carga patronal de quien ha sido demandado en juicio
y que aduzca que rescindió al trabajador por esos motivos, siempre, en cualquier caso, con aviso o sin aviso, debe de acreditar esas causales para ser eximido de las responsabilidades que en la reclamación se le establezcan. Así es de que no hay ahí un beneficio específico para los trabajadores. Pero otro aspecto muy importante es el siguiente. Cuando un trabajador fallece, especialmente por un riesgo de trabajo, o bien ahora por desaparición forzada de personas, que de acuerdo a la ley específica para ese tipo de situaciones, para las desapariciones forzadas se establece, es también un riesgo de trabajo. Y la ley establece que en esos casos los beneficios, prestaciones que haya quedado pendientes de pago al trabajador ya fallecido. Y, en su caso también, de las indemnizaciones como consecuencia de su fallecimiento, de su muerte, por ese riesgo de trabajo. Y la ley establece quiénes son esos beneficiarios. En primer lugar, son los hijos, la cónyuge, los ascendientes, las concubinas, personas con quienes hayan convivido 5 años o con quienes hayan tenido hijos. Pero ha ocurrido que de pronto hay disputas entre ellos sobre su carácter y sobre su preferencia. Y entonces hoy lo que la ley establece, en el artículo 20, si mal no recuerdo, 21 de la Ley Federal del Trabajo, es en el sentido de que desde el contrato inicial de trabajo, el trabajador puede designar quiénes de estos que designa la ley serán sus beneficiarios. Deben ser estos que establece la ley, aunque la modificación a la ley laboral no lo establezca así, por pura lógica y por pura interpretación integral, exegética, finalista de la Ley Federal del Trabajo, en el siguiente sentido. El derecho del trabajo es un derecho de carácter social. Y esto significa que es un cuerpo normativo que protege a un grupo que está en condición de vulnerabilidad frente a otros, en este caso, frente al sector empresarial. Y entonces establece aspectos normativos para su protección y de su familia. Es decir, el objeto del derecho del trabajo es protector de los trabajadores y de su familia. Ese es el contenido social. Eso significa que sea un derecho social. Si este derecho social es para la protección de la familia, entonces los trabajadores pueden designar como sus beneficiarios a los que de entre sus familiares que establece el artículo 501 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo, vayan a ser los que tengan ese beneficio. Y esto debe entenderse así, porque de no hacerlo se corre entonces el peligro que la familia quede completamente desprotegida. Pues se podría dar el caso de que un trabajador designara como sus beneficiarios a un amigo, a una amiga, a un vecino, a alguien ajeno completamente a ese seno familiar. Y esto sería contrario a los principios que informan la Ley Federal del Trabajo. Un aspecto distinto, relevante, es que también se establece algo que es pues un auténtico acto de justicia para las trabajadoras del hogar, que antes se denominaban trabajadoras domésticas y que hoy se ha migrado a esta denominación, y que son aquellas personas que realizan ese aseo, cuidado en las casas de las personas que las contratan. El marco normativo sobre su derecho a ser inscritas en la Seguridad Social era completamente ambiguo, porque se establecía la obligación de que fueran inscritas en el régimen del Seguro Social, pero se establecía también que esta obligación entraría en vigor a partir de que se emitiera y entrara en vigencia un reglamento que estableciera este régimen para estas trabajadoras domésticas, entonces trabajadoras del hogar. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ese reglamento nunca se expidió. ¿Y qué generó? Pues que las trabajadoras del hogar no tuvieran seguro social y no había obligación
y no había cumplimiento y por tanto no había sanción. Y esto era realmente injusto. Se decía que inscribir a las trabajadoras al Seguro Social podría serles más perjudicial que benéfico, porque dado que trabajan en el hogar y la economía del hogar mayoritariamente tiene un equilibrio muy fino en sus finanzas, si a los patrones, a las amas de casa, a los líderes de familia se les impusiera la carga adicional al salario para cubrir la parte social, que serían cuotas sobre patronales, al Seguro Social, sistema de ahorro para el retiro e Infonavit, iban a acabar separando mejor a las trabajadoras del hogar y hacer toda esa labor de manera interna, con afectación a las fuentes de trabajo, a las posiciones de empleo para el personal que laboraba en ellas, para los trabajadores del hogar. Esto, por supuesto, no era una razón justificada en términos de los derechos humanos, de los derechos que estos trabajadores del hogar tienen para acceder a estos beneficios sociales. Y consecuentemente la Corte emitió una jurisprudencia que declaró inconstitucional esa exclusión para ellos y ordenó al Seguro Social, en algo insólito que ni siquiera era parte de los juicios, a que estableciera un plan piloto para que se llevara a cabo un estudio y que se concluyese con una modalidad que permitiese en condiciones favorables la inscripción del personal del hogar al régimen de seguridad social, lo cual todavía no ha ocurrido, pero ya existe este precedente que va a obligar a que esto opere. Digamos que en grandes rasgos, este es el marco general normativo. Hay mucho de fondo que se puede desarrollar en ello, hay mucho que se puede profundizar, pero evidentemente el espacio de una sesión como esta no da para ello. Nosotros en el Instituto de Posgrado en Derecho impartimos cursos que sobre esta materia nada más de la reforma laboral, pues duran meses, sesiones tras sesiones de 2 o 3 horas cada una, no diarias por supuesto, 3 sesiones o 4 al mes, y aún así no alcanzamos a profundizar en todo ello. Pero con el objetivo que tiene esta transmisión y esta sesión, me parece que marcar estos puntos como los más relevantes son indicativos de qué estamos hablando. Hoy las juntas de conciliación y arbitraje siguen existiendo y van a seguir existiendo para atender todos los juicios que tienen bajo su trámite, bajo su responsabilidad, hasta que los concluyan. Y los tribunales laborales, que tampoco se han instaurado todavía, los primeros 10 iniciarán funciones, teóricamente así está establecido, en este mes de octubre. Los primeros 10 estados de la República, las primeras 10 entidades federativas, van a instaurarlos en el mes de octubre. Al siguiente año, en octubre, estarán otros 10 y en un tercer año estarán los 12 restantes. Entonces, los tribunales laborales todavía no existen y a partir de que se vayan instaurando en las entidades federativas respectivas, empezarán a recibir los nuevos juicios que se presenten. Y previamente, por supuesto, transitar por la instancia conciliatoria. Y a partir de entonces, esos nuevos juicios ya se ventilarán con las nuevas reglas del procedimiento oral laboral, que ya tiene un marco muy bien reglamentado, muy ampliamente reglamentado en la ley, pero los demás juicios que se hayan iniciado antes de la entrada en operaciones, en funciones de estos tribunales laborales, todos los que hayan sido iniciados antes de ello, los anteriores a la reforma y los posteriores a la reforma, pero antes de que los tribunales inicien sus operaciones, seguirán recibiéndose en las juntas de conciliación y arbitraje y continuarán ante ellas en las juntas de conciliación y arbitraje hasta que se concluyan. En esos casos, en esos juicios, no participan en lo absoluto los nuevos tribunales laborales, ahora, reitero una vez más, pertenecientes a los poderes judiciales federal y locales. Sería ese un primer esquema, señor Juan Negrete, para graficar de una manera global los puntos relevantes, macros de esta reforma, y ya en base a preguntas que usted, o no sé si el auditorio, pueda formular, con mucho gusto profundizamos en aspectos particulares. Querido maestro Gilberto Chávez Orozco, realmente gracias. Claro que tenemos preguntas, digo, muchas ya se contestaron a lo largo de esta pues gran charla, esta conferencia que nos acaba de dar introductoria, realmente muy puntual y sutil en los temas importantes, pero vaya, siempre hay preguntas que nos han llegado y otras preguntas que surgen, ¿no?
Por ejemplo, una de las preguntas, pues varias ya las contestó como dije, pero a ver, ¿qué pasa? Ahorita ya nos dijo usted que en octubre inician los primeros 10 tribunales, el siguiente año se van a instalar los próximos 10 tribunales. Se supone que en teoría, cuando se estableció la reforma y demás, tendría que agotarse todo el trabajo rezagado que tienen algunas juntas que se van a quedar. Cuando terminen estas juntas, ese papel que tienen que desempeñar van a desaparecer. Es un primer cuestionamiento hacia cuándo estaríamos hablando aproximadamente que pudiera terminarse esta gran labor, este gran rezago. Y segunda, que conecta con esta misma, es hoy por hoy con esta situación de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 del COVID que se vino a presentar, ¿estaremos realmente ya hablando de tribunales en materia laboral del Poder Judicial de la Federación para octubre de este año? ¿O más bien estamos todavía hablando de que va a haber que replantear nuevamente estas fechas? ¿Qué nos puede contestar, maestro? Pues muy interesantes sus preguntas, porque la verdad es que todos los trabajadores y todos los patrones se las formulan, y muchos colegas también dentro de la postulancia, dentro de la judicatura se las formulan. El proyecto de visión que estableció la Ley Federal del Trabajo desarrollando los principios de la reforma constitucional establece que el plazo máximo para la creación de los tribunales, y de ahí parto a la respuesta, sería 3 años en materia local y 4 en materia federal. Y previó o dispone que se tomarán las medidas necesarias para lograr la conclusión de todos los juicios laborales que existan, más los que se acumulen hasta que empiecen a funcionar los tribunales laborales, en un plazo máximo de 4 años en materia federal. Lo cierto es que las estadísticas indican, en números redondos, que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje existen a nivel nacional 500,000 juicios, y que en las diferentes de conciliación y arbitraje de las 32 entidades federativas hay otros 500. O sea, tenemos 1,000,000 de juicios hoy día, y como decían antes, más lo que se acumule, que habrá que ver cómo concluir. Es un reto complicado que puede ser, como decían, que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, porque la verdad es que yo no veo cómo en 4 años se pudieran concluir esos 500,000 juicios, de los cuales muchos tienen años, 6, 7, 8, 9, 10 años. Yo tengo juicios laborales que iniciaron en el 2009 y que al día de hoy no los he logrado concluir. Y algo muy destacado es que en promedio el 60% de esos juicios que están radicados en la Junta Federal son contra organismos públicos descentralizados, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, que por política interna no llevan a cabo convenios para solucionar los conflictos. Y no lo llevan a cabo porque la política que se tiene es que hay que agotar todos los recursos procesales para poder pagar una resolución definitiva, inatacable, dado que de lo contrario, si se lleva a cabo un convenio antes, puede ser considerado como un acto de corrupción donde hay algún contubernio con quienes reciban los beneficios económicos. Y esto ha generado un engrosamiento increíble de juicios en contra de las entidades paraestatales, porque juicios que desde un principio en alguna parte del procedimiento se identifica con claridad meridiana que no tienen ninguna posibilidad de éxito para ganarlo ellos, los tienen que concluir agotando todas las instancias. Y esto implica años de tiempo, años de sueldos caídos, de contingencias laborales, años de recursos humanos de las instituciones, de recursos humanos de los tribunales, dedicados a algo que no les genera ningún beneficio. Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales. Y no veo cómo cambie, más aún que ahora sabemos que tenemos una crisis económica gubernamental, que hay carencia de recursos, cuando menos para algunas cosas, porque para otras parece que sobra,
Lo cierto es que no se ve, con estos recortes todavía, 75% en gastos generales y una ley de austeridad republicana que reduce salarios, pues no se ve de qué manera puedan tener la capacidad para abatir estos juicios, ni en las entidades como organismos descentralizados, ni tampoco en las juntas de conciliación y arbitraje. Y tampoco hoy día en la iniciativa privada, que también la crisis les alcanza con esta suspensión de actividades que se generó como consecuencia de la declaración de emergencia sanitaria de atención urgente por el coronavirus, que les ha colocado en situación complicadísima, sobre todo a las micros, pequeñas y medianas empresas. Todas, pero estas en especial, que son además las que más juicios tienen, porque las grandes empresas, la política es no tener juicios y resolver todo de manera doméstica. Entonces, es un reto que es crónica de una muerte anunciada, porque no se ve cómo poder lograrlo. Tendría que venir alguna gran política y una gran voluntad de cesión y concesión para una conciliación que permitiese que los trabajadores accedieran, los patrones hicieran un esfuerzo para pagar, la Junta hiciera un gran esfuerzo para verdaderamente conciliar, no solamente invitar, sino pugnar, justificar, comprometerse, plantear soluciones alternativas de conciliación, de negociación, de mediación, para que se pueda resolver. No veo cómo. Y esto va muy segunda parte de la pregunta. Sí. Todos nos hemos cuestionado, bueno, ¿y esto va a demorar la implementación de la justicia laboral? ¿Cómo va a operar? Creo que es difícil que se postergue y voy a explicarme. El tratado México, Estados Unidos, Canadá, el famoso TEMEC, tiene un capítulo 23. Y este capítulo 23 tiene un anexo que es el 23A y establece una serie de obligaciones específicas para México. Y dentro de ellas, una de las obligaciones específicas para México consiste en que México debe implementar, legislar, no nada más establecer disposiciones, implementar, con sus palabras, esta reforma que hoy tenemos. Es decir, los nuevos tribunales, la democracia sindical, la libertad de negociación colectiva, entre otras. Pues ahí hay una obligación muy puntual, que si no cumplimos vamos a incurrir en una omisión y que con el esquema de los paneles para derivar finalmente sanciones que operan de una manera más fluida que el anterior Telecan, la verdad es que estaríamos en una situación muy complicada como país y nos impactaría como personas del mundo del trabajo, como habitantes de este país. Entonces hay una disposición convencional que nos establece esa obligación y que es nuestro vecino principal socio comercial y que es importante y que es de consecuencias severas. Pero también en la política, la Secretaría del Trabajo ha establecido que se continúa, la Secretaría de Trabajo del Gobierno Federal, que se continúa con los planes de la implementación de la reforma. Doy testimonio de que, por ejemplo, en el Estado de México, el presidente Sodi, Alfredo Sodi, presidente del tribunal y de su consejo de la judicatura, y el consejero de la judicatura, el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, encargado de la implementación de la reforma laboral en el Estado de México, han venido trabajando de manera intensa, aún en estos tiempos de suspensión de actividades, y van muy avanzados, tienen ya la parte física de los nuevos juzgados, tienen ya el diseño de los futuros juzgadores y personal jurídico, como los secretarios y tutores de estos nuevos tribunales. Están llevando a cabo un concurso, primero de capacitación y las líneas finales, las líneas terminales, que serán para la selección mediante concursos de oposición abiertos, para elegir a los mejores juzgadores y personal jurídico de estos nuevos tribunales laborales. En ello, el Instituto de Posgrado en Derecho, que tengo el privilegio de dirigir, participa de manera relevante en la impartición de este curso a través de
conferencias que se vienen dando de manera prácticamente diaria, 4 horas, las tardes, hoy debe haber alguna, y que ya tuvimos ahí un par de participaciones, su servidor, y de destacadísimos abogados muy conocidos del medio, Carlos de Buen, Rafael Tenazú, Hugo Ítalo Morales Saldaña, Porfirio Marquet, Claudia Esqueda, en fin, no quisiera continuar porque voy a emitir algunos, y están muy avanzados y muy puestos a que, salvo que haya un cambio radical, ellos inician en octubre. Tienen todo programado para iniciar en octubre. Y tengo conocimiento de que hay otros tribunales, otras entidades, que siendo de esas 10 que iniciarían en octubre, han también avanzado en su proceso, han lanzado sus convocatorias para sus cursos y están en este esquema y están buscando las modalidades para implementar con recursos financieros básicos, cuando menos, para poder llevar a cabo esta implementación. Yo dijera, conviene que lo hagan. Es sano para el país que lo hagan porque urge darle un respiro, un tanque de oxígeno a la justicia laboral, de la cual todos formamos parte. El mundo del trabajo nos agrupa a todos sin excepción. O somos trabajadores, o somos patrones, o dependemos de unos, o dependemos de otros, pero siempre estamos involucrados con el mundo del trabajo. Es un sensor social de paz y de economía que es real, auténtico, eficaz y que debe de privilegiarse. Ojalá, hago votos para que con todas las carencias y con toda la crisis se implementen, para que le demos un desfogue a la justicia laboral, le demos ya su descanso a las juntas de conciliación y arbitraje, que sigan con lo que tienen, pero que ya iniciemos con un nuevo procedimiento que, además, como está planteado, repito, la conciliación será fundamental y el procedimiento será mucho más compacto que el que ahora tenemos. Maestro, por ejemplo, digo, ahorita nos acaba de, pues vaya, contestar muy ampliamente esta pregunta que se hacía. Y pues qué bueno que haya mentado a varios profesores y personas, amigos todos de esta casa de estudios, de este programa. Y me gustaría decirle, digo, porque son muchas las preguntas y el tiempo es envidioso en esa parte, pero sí me gustaría centrarlas en dos, prácticamente van encaminadas a este punto. La primera sería, tratándose de la cuestión colectiva, de decir, bueno, ya va a haber democracia sindical, esto es, ya va a haber el voto secreto para poder elegir a los líderes sindicales. Vamos a poder ejercer, ya no va a haber tanto problema para que podamos crear nuevos sindicatos. Y tercero es, bueno, ya no voy, como usted lo refería, ya no tengo la obligación de pagar mis cuotas, mis contribuciones sindicales o cuotas sindicales. De estos tres puntos que acabamos de tocar, maestro, me gustaría saber su opinión respecto si el voto secreto realmente va a ser una medida democrática para evitar que se eviten estos líderes sindicales de antaño y eternos de los sindicatos, si es una medida que los va a evitar. Dos, la cuestión de la nueva creación de los sindicatos, si no va a causar un problema de sindicalismo al por mayor. Y estos dos puntos me gustaría ligarlos también al de la cuota sindical respecto a no pagar, es decir, que los trabajadores digan, no, prefiero ese dinero guardármelo que estarlo pagando a sindicatos que si antes no se sentían representados los trabajadores, pues ahora menos lo van a querer hacer. Eso es por parte de la materia colectiva. Y ya para terminar, para no agotar más el tiempo, porque digo, me quedo con ganas de hasta que armemos más programas, pero su agenda es la que nos va a marcar la pauta. Y gracias de antemano por el tiempo, maestro. La cuestión de los juicios orales. Hay personas que dicen, es que ¿por qué hablar de juicios orales si ya existía la oralidad en el proceso oral? Entonces, qué podría contestarle a esas personas que sostienen que sería algo pues repetitivo o tal vez muy implementado al ámbito casuístico? Es decir, se nos ocurrió y como ya todo queremos que sea oral, órale, lo aplicamos. ¿Qué serían sus comentarios de la parte colectiva, de estos tres puntos, voto secreto, sindicalismo al por mayor y contribuciones sindicales, y la cuestión de la oralidad? Por favor, maestro. Gracias. ¿Con cuánto tiempo cuento todavía para medirme? Cuenta con 10 minutos. Wow. Rápidamente entonces. Bueno, el voto secreto es necesario porque
para como estaban las cosas antes, ocurría que el golpismo provocaba que el voto siempre fuera sesgado. El voto era abierto, se decía, para que haya democracia, para que haya autenticidad, y entonces el voto era abierto. ¿Y qué es lo que ocurría? Que llegaba el pobre trabajador a la mesa donde podía votar por el sindicato A o el sindicato B, y entonces estaban ahí frente a él los líderes y sus golpeadores, casi amenazándolo para que si votaba en contra, pues al rato le iba a ir como feria y como en feria, o bien antes de que llegaran, sabiendo que ya eran los que estaban proclives al sindicato contendiente o contrario, pues no los dejaban llegar, los detenían, los obstruían y los golpeaban. Y esto era ya una práctica común, frecuente, que se busca evitar a través de que el voto sea secreto para que no se sepa por quién vota uno. Pero además este voto secreto tiene que llevarse a cabo mediante la intervención de un fedatario, de un funcionario de la Junta o inclusive de un funcionario de la Inspección del Trabajo, o incluso hasta por un notario para el efecto de que supervise que esto se lleve a cabo bajo esa modalidad. Entonces esto garantiza en los trabajadores de que tengan secrecía, de que no por el sentido de su voto vayan a ser objeto previa, durante o después de afectaciones a su persona. Incluso también afectaciones a su trabajo, porque si el patrón tiene interés, como frecuentemente ocurre, pues igual por votar el sindicato que no es del patrón, pues lo correcto. Entonces me parece que es relevante. Es cierto que la libertad y el derecho que se tiene para poder formar sindicatos va a dividir, va a ser microsindicatos, va a hacer micro el espectro sindical. Es cierto, ese es el peligro. Y de hecho, en algunas entidades públicas que yo asesoro y algunas privadas ya se ha dado la pluralidad sindical. Y esto es cierto, se divide los gremios del sindicato, si antes tenía todos, ahora tendrá un sindicato a la mitad o alguna parte de ellos, y entonces se reduce su importancia, su presencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer los sindicatos para mantener un enamoramiento hacia los trabajadores para que estos verdaderamente estén con él? Pues tiene que reinventarse el sindicato. Dejar de ser solamente una caja que recauda cuotas sindicales y que lleva a cabo obras como fiestas, como comidas, y trascender y darle a los agremiados mayores beneficios culturales, deportivos, sociales, lucha por verdaderamente mejorar sus condiciones de trabajo para que entonces digan, con este sindicato me voy. Sí estoy con este sindicato y además, pues si veo todo esto y esto requiere una estructura financiera, pues le aporto mi cuota porque me hago beneficiario de ello. Tienen que reinventarse el sindicalismo. Conozco muchos sindicatos que entendieron bien el momento histórico y que están haciendo su reconversión, su migración, teniendo ahora sí contacto con los trabajadores, buscando captar a los trabajadores para que no se vayan con algún otro sindicato existente o uno nuevo que vayan a crear, o a un sindicato ajeno que también se quiera introducir mediante agremiar a sus trabajadores. Entonces, yo creo que el sindicalismo tiene que reinventarse, tiene que fortalecerse, tiene que buscar darle más a sus agremiados para que los conserve, y más en todos los sentidos, más en beneficios, más en crecimiento. Los sindicatos son organizaciones, son coalición permanente, son organizaciones permanentes para el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de los trabajadores. Si eso se hace, se tiene garantizada la mayor número de trabajadores. Y si no se hace, pues seguramente el sindicato estará destinado al fracaso. La otra parte, ¿cuál era, Juan Negrete? Sí, no se preocupe, maestro. La cuestión de, bueno, ya nos quedó, creo, perfectamente contestada la parte colectiva. Ahora vamos a la parte del juicio oral, que dicen abogados que la oralidad Okay. ya se manejaba antes y que es una cuestión muy implementada de manera abrupta, es decir, espontánea, ocurrente, que ahora se quiera adoptar los juicios orales, laborales, atendiendo una moda de la oralidad a nivel nacional, por ejemplo, que empezó en materia penal, se siguió en materia civil, familiar, mercantil y que ahora quiera mermar en lo laboral. Claro, sí, como no, nuestra ley federal del trabajo actual establece que el procedimiento será oral. Corrijo, predominantemente oral, que es distinto. El procedimiento que todavía está vigente y ninguno anterior en materia laboral es oral. Son predominantemente orales y así lo establece la ley. Y esta oralidad se traducía en la comparecencia personal, física,
de las partes, directamente o a través de sus representantes, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y prácticamente eso implicaba la oralidad, porque la parte del tribunal que implicaba que el presidente o su auxiliar estuvieran a través de esa oralidad como rasgo predominante presentes en las audiencias y en el desarrollo del procedimiento para que pudieran constatar las, directamente el desarrollo de las audiencias, las miradas, los gestos, los actos, la calidad de las personas, su configuración física, un aspecto social, psicológico, pues no se da, y no se da pues por el volumen de trabajo, donde es imposible realmente, en los términos de la estructura actual de las juntas, es imposible que esto se dé. Pero además era predominantemente oral, que degeneró en que la oralidad, que consistía en dictar, decir, hablar las manifestaciones, pues se concretaban a llevar un escrito donde se ratificaba lo que ahí estaba escrito, su contenido, y eso era la oralidad. Ofrezco pruebas en términos de este escrito, objeto en términos de este escrito, contexto en términos de este escrito, y todo era por escrito, y lo verbal o lo oral era nada más el exhibirlos. Como regla general, había excepciones, por supuesto. La oralidad dentro de los procedimientos jurisdiccionales no es solamente una moda nacional, es algo de las corrientes mundiales de los procedimientos jurisdiccionales. Así es. Y el nuevo diseño o el diseño del nuevo procedimiento oral sí lo es tal, mayormente, aunque no es total, porque tiene una parte escrita inicial y luego la audiencia, una audiencia previa y luego la audiencia final, la audiencia de juicio, que son orales, donde no se permite ese mecanismo de llevar el escrito. Tiene que ser así, con una oratoria, con la palabra hablada, donde inclusive, más que haber mecanógrafas, hay grabaciones en sistemas de respaldo de las sesiones, con una inmediatez en tanto que el jugador está presente y así al acto, porque tiene que llevarse en ese momento, en estas fases orales del procedimiento nuevo, la emisión de las resoluciones o de los acuerdos y desarrollo del desarrollo de las audiencias de manera verbal, presencial, oral y directa. Yo creo que sería un cambio y en la noche que tenemos por ahí alguna otra sesión, platicaremos a fondo de ello. Así es de que creo que hay que distinguir, para resumir, el procedimiento laboral actual no es oral, es predominantemente oral. Y degeneró en una semi-oralidad como rasgo predominante, donde todo era por escrito y lo verbal era únicamente la exhibición de ellos. Como regla general, hay cosas que se tienen que hacer en el acto, como las objeciones, como las preguntas sobre preguntas, etcétera. Pero este nuevo procedimiento sí tiene unas fases que son orales, al tipo de lo que vemos en la televisión de los programas norteamericanos. Entonces, sin que eso sea lo óptimo, pero sí, digamos que es un diseño que mucho se acerca a ellos. Hay que mencionar algo muy relevante. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México existen dos juntas especiales, la 19 y la 20, que se encargan de asuntos de grupos vulnerables y de indemnizaciones por riesgos de trabajo, donde el procedimiento es oral, absolutamente oral, al tipo de lo que vemos en estos programas de Estados Unidos, donde están las partes, está el juez, no es el juez, aquí se llama el presidente de la Junta, y en el acto se van desahogando las pruebas y se va emitiendo la resolución, que ha tenido un avance importante porque en un periodo de 3, 4 meses en promedio se resuelven esos juicios contra los 4, 5 años o más que llevan todos los demás. Yo creo que es una apuesta que hay que tenerle confianza, que hay que tener la mente abierta, que hay que tener la disponibilidad y en lugar de pensar el cómo no va a funcionar, mejor pensemos el cómo sí, y eso es la parte relevante y es la función que también nos corresponde a los abogados, que haciendo abuso de los derechos procesales frecuentemente entrampamos su fluidez. Y reconozcamos que muchas veces los abogados somos parte del problema y que lo que tenemos que hacer es ser parte de la solución.
Pues querido maestro Gilberto Chávez Orozco, realmente gracias por contestarnos. Hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, pero que el tiempo no nos permite contestar, pero si usted nos lo permite, en un futuro cercano organizaremos otros programas, ya que pues agradecemos también mucho la disponibilidad que ha tenido con nosotros, es amigo de este espacio, de este programa, y pues de verdad, maestro Gilberto, gracias porque en poco tiempo nos dio un panorama general concreto también en temas importantes dentro de la reforma laboral para implementarse en México y aparte pues nos permitió conocer de cerca esta materia. Así que es bienvenido siempre en este espacio y agradecemos mucho su participación y su disponibilidad, maestro Gilberto. Un privilegio. Gracias por abrirme sus micrófonos a esta comunicación, compartir con su audiencia este pequeño esfuerzo de concretar lo que ha sido el tema que nos ha ocupado. Y siempre es un gusto, es mi universidad, soy universitario y es un privilegio poder estar en estos amadísimos espacios. Muchas gracias y yo quedo como siempre a la orden. Muchas gracias, maestro, y como dice, Pumas por siempre. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como al maestro Ricardo Rojas Arévalo, quien es el encargado de universidad a distancia de la misma, y pues obviamente también a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Maestro Gilberto, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto.